bajo el tema el pueblo escogido de Dios. Es el tema que Dios ha permitido, gloria al Señor, que prediquemos en este hermoso día, gloria al Señor, ya que también estaremos dando, como dijimos, una revelación que Dios nos ha dado para el pueblo de Él, gloria al Señor, para los hijos de Él, para nosotros. Mi alma te adora, Espíritu Santo de Dios. Pero primero yo quiero comenzar leer la palabra de Dios. Primera de Pedro, capítulo 2, su versículo 4. Gloria al Señor. Primera de Pedro 2:4. Todo aquel que tenga, hermano, una Biblia, siempre decimos, puede tomarla, puede sacarla para así, hermano, lea con nosotros y vea que estamos leyendo de la palabra de Dios. Lo mismo que leamos aquí, usted también lo rectifica ya. Gloria a Dios, aleluya. Y las palabras de Dios serán leídas bajo la comunión del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Amén. Dicen así la palabra de Dios. Alabado sea la gloria del Señor. Primera de Pedro 2:4. Acercaos a Él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también, como piedra vivas, se edificado como casa espirituales y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Por lo cual también contiene la escritura: he aquí pongo en el Sión la principal piedra de ángulo, escogida, preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. Para vosotros, pues, lo que creéis en él es precioso. Pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo, y piedra de tropiezo y roca que hace caer. Porque tropiezan en la palabra, escuche bien, porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, a los cuales fueron también destinados. En el 9. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis la virtud de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habéis alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Escuche bien. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero ahora soy pueblo de Dios, que en otros tiempos no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Amén. Padre, gracias por tu palabra. Mira que ellas son eficaces, más cortantes, Padre, que cualquier espada de doble filo. Señor, guíanos, Espíritu Santo de Dios, a toda justicia, a toda verdad, en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Rompe las cadenas, Señor. Obra de una manera especial todo aquel que vaya a escuchar tu palabra. Danos también a nosotros el entendimiento de tu palabra. Ayúdanos, Señor, Padre, a practicar tu palabra, Señor. Espíritu Santo de Dios, te pedimos que cada oyente que escuche tu palabra pueda entender tu palabra. Padre, que pueda ser hacedores de tu palabra, como dice, Señor, tu palabra. Obra en el nombre de Jesús de Nazaret, y te lo pedimos, Señor, por el poder de tu palabra. Glorifícate de una manera especial. Ayuda, Señor, a aquel que no cree.
aquel Señor que está confuso, aquel que tiene doctrina errónea, aquel Padre que está haciendo cosas que no son de tu agrado. Te pedimos, Señor, que tu misericordia y tu amor lo alcance en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios bendiga a mis hermanos. La paz de Dios sea con cada uno de ustedes. Gloria al Señor. Bienvenido a tu ministerio Caminando a la Santidad y a las plataformas que están siendo ahí conectadas. Gloria al Señor. Aquí, gloria al Señor, donde leímos la palabra de Dios bien clara y bien precisa de los acontecimientos que se están dando en todo el mundo entero. Estamos viendo, glorias al Señor, que se repite la misma historia. ¿Cómo así? Al principio, cuando Jesús vino, lo primero que tenían la ley era el pueblo de Israel. Los gentiles no estaban esperando ningún Mesías. Los gentiles no hubieran alcanzado misericordia. Preste atención lo que le voy a decir, porque voy a hablar cosas profundas hoy. Los gentiles estaban envueltos en su pecado y en su deleite. Ahora, había o hay un pueblo que estaba esperando esa promesa, porque la mayoría no ha aceptado a Jesús todavía. Ellos están viviendo bajo su ley. Y este pueblo que tenía que aceptar al Rey de Reyes y Señor de Señores, no lo aceptó. Mas lo condenó, gloria al Señor, y se lo entregó a lo que son los romanos, que eran gentiles. Y los romanos los crucificaron por cuanto los principales sacerdotes y los que tenían la Torá y los fariseos lo entregaron para que le diese muerte a Jesús. Ahora, ¿qué es lo que está aconteciendo? Que hoy en día también se está dando. Hay mucha gente que dice, no, porque si yo hubiera estado en el tiempo de Jesús, yo no permito que lo crucifiquen. Escuche bien, preste atención a esta palabra. Cada día, con nuestras acciones, con nuestros hechos, crucificamos al Señor. Usted me diría, ¿por qué cómo es eso, varón? Lo voy a explicar ahora. Cuando nosotros desechamos la palabra de Dios que están aquí escritas, porque hoy en día la están desechando. Lo mismo que hicieron. Los cuales, los sacerdotes, los principales políticos del Sanedrín de aquel tiempo, de aquellos que tenían la Torá, los saduceos y el pueblo general del pueblo de Israel que tenía que amar y abrazar al Mesías. Lo aborreció y le dio muerte allí en la cruz del Calvario. Entonces tropezaron en la palabra, como dice aquí, la piedra que los edificadores desecharon. Entonces pasó a ser ángulo en cabeza. Aquellos que dijeron, no, tú no eres de Dios. Y esta gente, por las leyes que tenían ellos, que hubieran corrompido la de Dios, para poner su propia ley, como los gentiles. Y hacían una apariencia delante del pueblo, mostrándose, como hay muchos hoy en día, que se muestran que tienen a Dios, pero corrompen la palabra de Dios. Eso lo estamos viendo, hermanos y amigos que me escuchan, día tras día, cómo salen falsos profetas, cómo hay falsos maestros, cómo las personas están, hermanos, devalidando la palabra que está aquí para ellos buscar su propia experiencia o su propia su propia experiencia o su propio conocimiento de rociacismo y de pensar
conforme a lo que ellos creen que es Dios y pensar que ellos saben más que de lo que está aquí, porque lo que está aquí ahora está equivocado para ellos. Están tropezando en la misma palabra, porque no quieren sujetarse como también el pueblo de Israel no se sujetó. Aquellos que conocieron la verdad, hoy en día están negando la verdad. Son maestros, son teólogos, son científicos, pero lamentablemente han corrompido la palabra de Dios. Muchos que no creen hoy en la manifestación del Espíritu Santo, porque ya para hablar en lengua, o si Dios permite que una gente hable en lengua, ya, hermano, para eso es anticuado, ya eso no se puede. Pero cuando te va en el libro de los Hechos, capítulo 2, que ahí habla de la manifestación del Pentecostés, del Espíritu Santo, donde desciende, que Dios género de lengua. Entonces, gente que está desvalidando la palabra de Dios para ellos hacer sus propios conocimientos. Y hoy en día estamos viendo esto. Y da pena y lástima que la gente teniendo la verdad, como la tenían los judíos, el pueblo de Israel, hermano, se pierda. Por eso se le aplicó la palabra, que la luz vino al mundo y ellos amaron más las tinieblas que a la luz. Y dice que el que tenía que amarlo, lo despreció. Entonces, ¿por qué? A los suyos vino y los suyos no lo recibieron. Cada vez que usted cierra la puerta de su corazón para usted no escuchar esta palabra y para ponerla en práctica, usted está haciendo lo mismo que hicieron los judíos y el pueblo de Israel. Lo mismito, usted lo está haciendo. Porque hoy en día la gente está buscando su propio maestro y no quiere ser dirigido, mire, por esto, por lo que está aquí escrito. Hoy en día la gente quiere, lamentablemente, practicar cosas que la Biblia condena. Porque el pecado que mora en ellos es más fuerte que hacer la voluntad de Dios en su vida. Y por eso estamos viendo la corrupción. Pastores violando muchachas, pastores homosexuales, pastores atracadores, pastores con un diverso de problemas espirituales que se quitan la vida, pastores que abandonan al pastorado. Estamos viendo este problema porque la gente no quiere poner la confianza en lo que dice la palabra. Hoy en día todo el mundo está buscando lo suyo propio. Y yo le dije que le iba a dar una revelación que Dios me dio. Presta atención a esta revelación. Da pena y vergüenza que hay brujos que tengan más poder que cristianos, que se hacen pasar por cristianos. Dios me entró una revelación anoche. Y había muchos cristianos. Todo el que estaba ahí era cristiano. Y estaba estudiando en una escuela. De repente cuando entro, había un brujo adentro. Presta atención a esta revelación. Y encuentro a este brujo adentro de esa escuela cristiana. Y conocí gente con mis propios ojos que Dios me lo mostró que estaban ahí, que son cristianos. Y de repente este tipo comienza a hablar y los cristianos comienzan a obedecer. Tírese al suelo, haga esto. Yo dije, pero ven acá. Pero aquí hay problema. ¿Y cómo estos cristianos están escuchando a ese brujo? Preste atención a esto, hermano. Esto es muy delicado. Gloria al Señor. Y lo que decía el brujo, ellos como que lo hacían. Y yo me paro indignadamente porque hubiera acabado de entrar. Estaban todos acostados a boca abajo. Y yo digo, no, pero es que esto no puede ser. ¿Y cómo un brujo va a tener más poder que nosotros? Le dije. Y cuando desato esta palabra, lo que hago es que me pongo a llorar y me voy de rodillas en el banquito de lo que es la mesa donde ponen los estudiantes
Y allí comienzo a orar. Y ese personaje que estaba ahí agarró y se fue. Siguieron la clase. Yo tengo mi cuaderno ahí. Está lleno. Eso estaba lleno, hermano. Esa aula. Pero de repente entra otro brujo. Y el profesor que estaba dándole la clase le comienza el brujo a decir: anda, saya aquí más anda. Le comienza a decir al profesor: no, porque la familia tal, no voy a decir el apellido, gloria al Señor, tiene un pacto. Y comenzó a maldecir esa familia dentro donde estaban los cristianos. Escuche bien, y nadie decía nada. Y comenzó como que, en un término, hasta desafiar como los que estaban ahí. Pero yo que estoy ahí, de repente la boca se me abre y comienzo como, no me acuerdo la palabra, pero dije una palabra. Y cuando comencé a decir la palabra, el brujo que estaba ahí comenzó como a intimidarse. Y después los que estaban ahí también comenzaron a decir lo mismo que yo estaba diciendo. Y el brujo agarró, mire, y salió y se fue corriendo. Después desperté de esa revelación que Dios me estaba dando. Me paré de la cama y me puse a orar. Y dije: Señor, en la misma revelación, yo dije: tenemos que volvernos, tenemos, todos juntos, aún yo ligándome, dije: tenemos que volvernos a Dios. Hay que volverse a Dios. En la misma revelación. El cristiano de hoy en día, mucho, la mente está siendo dirigida por satanistas y por influencia diabólica. Por eso que usted ve tantos cristianos, supuestamente entre comillas, con palabras de herejía en su boca. Porque hoy muchos se han ferrado más a la fama que a la salvación. Hoy mucho se le ha ido el temor a Dios. ¿Por qué? Por la plata, por el dinero, por los aplausos, por tener una plataforma, hermano, mire, con lujo, por andar en un jipetón. Y se ha perdido el temor de Dios en los altares. Y por eso que hoy cualquiera abre una página de YouTube, de Facebook, de Instagram, de TikTok, y comienza a decir: así dice Jehová, sin Dios decir nada, porque no hay temor. No hay temor. Al pararse de aquí, atrás de una cámara y comenzar a decir, o que te inviten a una entrevista y tú comienzas a decir cuántas habladorías. Porque muchos evangélicos, lamentablemente, hermano, tienen hasta testimonio adulterado. Y usted sabe a quién yo vi ahí. No voy a decir el nombre. Y que alguien los confrontó. Hay mimito en la escuela a unos que se hace pasar por brujo. Dice que un ex brujo. Y es que él tiene un testimonio, hermano, que subió con eso, mire, a 200. Y ese tipo, un personaje, se paró y le dijo: mira, fulano, usted no es brujo nada, usted nunca hizo eso. En la misma revelación que yo tuve, y yo vi ese personaje y yo lo conozco, le digo: usted no es brujo nada porque usted nunca hizo esto y esto y esto y esto. Y él se quedó calladito. ¿Usted está entendiendo? Porque es que Dios revela. Dios saca lo oculto, lo falso. Porque hay gente que está adulterando testimonio. Gente que dice: no, porque yo fui tal delincuente, yo fui esto. Y es mentira, hermano. Porque están atrás de los views, atrás de los pesos, atrás, hermano, de los dólares. Entonces, nosotros que tenemos la verdad, si nos callamos, con mucha herejía que muchos están entrando dentro del pueblo, gloria al Señor, esto da pena y vergüenza. ¿Cuál es el mensaje de la iglesia? ¿Cuál es la posición de la iglesia que tiene que estar desde la fundación de Cristo?
es predicar el evangelio. Hoy no. Hoy la gente lo que se está es buscando soberano, buscando Grammy, buscando recompensa del hombre, que le den una medalla, que le den esto, que lo aplaudan, hermano, y no quieren ser Ukama Sanda, confrontado por la palabra para decirle la verdad a la gente. Escuche bien. Vosotros también, como piedra viva, sé edificador como casas espirituales y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Por lo cual también contiene la escritura: he aquí pongo en el Sión la primera piedra del ángulo, escogida y preciosa, y el que en él cree no será avergonzado. ¿Usted está escuchando? Que por más momentos difíciles que usted esté pasando en su vida, que por más guerra y por más cosas que la gente le quiera hacer, usted no va a ser avergonzado, porque usted ha puesto su fe en Cristo Jesús. Que no se deje llevar de una supuesta gente que andan por ahí con un evangelio falso y una doctrina de demonio. La mayoría de estos predicadores que andan por ahí andan con herejía, andan con espíritu de engaño para que las almas se pierdan. Porque el propósito de Satanás Satanás no importa que usted tenga un buen carro, una jipeta, una buena casa. El propósito es que tu alma se pierda. Ese es el objetivo del diablo. Ese es el objetivo de que tu alma se vaya al infierno. De que usted pierda su alma. Porque la gente está poniendo los ojos en las cosas que se ven. Más en las cosas que no se ven, hermano. No ponen la mirada. Y por eso la Sagrada Escritura te dice: poner los ojos en las cosas que no se ven. Porque las cosas que se ven son pasajeras, más las que no se ven son eternas. ¿Usted está entendiendo? Las cosas que se ven van a pasar. Los lujos, la buena vida. Eso se va a quedar aquí en el mundo. Ahora, las cosas que no se ven son externas. Y tú y yo tenemos que valorar y guardar la palabra de Dios para cuando muramos, salgamos de esta vida, o Cristo venga y nosotros nos vayamos, seamos dignos de entrar al reino. No podemos engañar a Dios. A Dios usted no lo va a engañar. Yo no voy a engañar a Dios con mi sabiduría, con mi entendimiento, con la doctrina de demonios que andan por ahí, que muchos lo tienen. Hoy en día, el manual de muchos cristianos no es esto, no es la palabra de Dios. ¿Usted sabe cuáles son? ¿Usted sabe cuáles son el manual de muchos cristianos hoy en día? Escuche bien, ¿usted sabe cuáles son? Son los tales profetas y los tales pastores y pastoras que andan por ahí reconocidos. Esos son los que están doctrinando a los cristianos, no la palabra. Porque los cristianos hoy en día no quieren saber de la palabra. Hoy son los influencers, como se dicen por ahí. Los influencers, el que tenga más seguidores es el que tiene a Dios. El que tiene más like es el que tiene a Dios. El diablo lo está engañando porque van juntamente con ellos. Porque ese influencer, supuestamente, dije que es de Dios, en vez de guiarte para el cielo, es para el infierno que te está guiando. Porque no te está diciendo la verdad y lo que dice la Sagrada Escritura. Pero muchos, como dicen por ahí, por cuanto desecharon la verdad, se les fue entregado un espíritu de rol. Por eso por ahí andan muchos tales profetas, tales pastores que andan por ahí profetizando, haciendo sanidad y haciendo cuantas cosas. Y se perderán juntamente con ese pueblo que los sigue. Porque la dirección del pueblo la tiene que tener, mire, la palabra de Dios. No ningún profeta. La dirección
de la salvación del hombre, como dice la Sagrada Escritura, poner los ojos en el autor y consumidor de la fe. Yo no estoy viendo a Cristo. ¿Cómo yo veo a Cristo? Varón, pero ¿cómo yo voy a ver a Cristo? ¿Cómo yo voy a poner los ojos en Cristo? Porque yo no estoy, literalmente no lo estoy viendo. No lo estoy viendo literalmente, físicamente. Pero espiritualmente, yo lo puedo ver, mire, a través de su palabra. Aquí, a través de esta palabra, yo puedo ver a Cristo. Aunque no literalmente, pero espiritualmente, sí puedo entender el sacrificio y lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Y ahí es que tengo que poner mi fe en lo que dice la palabra de Dios. En lo que tengo que apartarme. En que no puedo andar en el pecado, no puedo andar en el engaño, en la mentira, en la falsedad. La piedra que los edificadores la desecharon pasó a ser el ángulo. Esa piedra preciosa. Esa piedra que dijeron, eso no sirve. Ese tiene demonio. Ese predica muy fuerte. No, ese no es de Dios. Entonces, esa piedra preciosa que lo indocto. No, mire, hermano. No era cualquier come arroz que se entraba al templo de Dios o que era sacerdote. Tenía que tener letra y Torá. ¿Usted entiende? No era cualquier gente que estaba en el Sanedrín, que hacían esa gente, que eran los ancianos y la gente de sabiduría. Y esa misma gente crucificaron al Mesías. Esa misma gente aborrecieron al maestro. ¿Por qué? Porque ellos engrandecieron su conocimiento más que la palabra de Dios. Por eso no pudieron ver al Mesías, estando ahí mismito frente a ellos. Hablando la palabra del Mesías. En una ocasión, hubo uno que se le acercó a Jesús. Y fue de noche. Y allí Jesús los confrontó. Y él dijo, sí, nosotros sabemos, escuche bien, porque ellos hubieran hablado esto ya. Ellos dijeron, si nosotros sabemos que tú vienes de Dios, porque toda la obra que tú haces, escuche bien, si Dios no está con él, es imposible hacer. Porque la Sagrada Escritura dice que Dios no escucha al pecador. Pero si alguno es temeroso a él, él lo escucha. Ese uno era uno de los principales que tenía la Torá, que se le acercó a Jesús. Y no fue de día, fue de noche a escondida. Y cuando Jesús lo confronta, él no tiene palabra para responderle. Pero ahí mismo le confiesa que ellos sí sabían que él era de Dios. Pero al pueblo le decían que era del diablo. Al pueblo le decían que era un falso. Al pueblo le decían que no dirigiera la doctrina de él. ¿Por qué? Porque ellos no querían someterse a la palabra de Dios. Y mejor desecharon al Mesías que antes de recibirlo. Y por eso que hoy en día estamos viendo cuánta gente y cuántos falsos aún que salen dentro de nosotros. Por ahí se levantó ya otro anticristo diciendo, ese de Medio Oriente que anda por ahí, diciendo que él es el enviado. Un sinnúmero de cosas. Anda por ahí eso. Que Dios lo envió y que él es esto y que es lo otro. Ahora, la Biblia habla que se levantará un falso Cristo y falso maestro y falso profeta. Pero usted y yo tenemos que tener claro esto. Porque dice que en los postreros días iban a llegar, ¿qué? Burladores. Muchas personas siendo engañados porque no quieren estudiar la palabra de Dios, porque no quieren orar, no quieren ayunar, no quieren hacer la voluntad de Dios en su vida. Porque la voluntad de Dios no es cualquier cosa, hermano. Mire, hacer la voluntad de Dios, yo tengo que morir a la voluntad mía. ¿Usted está entendiendo? Usted hacer la voluntad de Dios, tú tienes que morir a la voluntad tuya, a lo que tú quieres, a lo que tú deseas. Y por eso que la voluntad de Dios no todo el mundo que la quiere hacer.
Y por eso la Sagrada Escritura dice que más nosotros somos escogidos, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para anunciar la virtud de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Entonces, ¿cómo los cristianos, a su mayoría, van a anunciar todas estas virtudes si andan como andan el mundo? ¿Escuché bien? Oiga lo que dice aquí, que estamos llamados ¿a qué? A predicar, a pregonar, a vivir esta palabra. Que no podemos andar como el mundo anda. Y eso es lo que está haciendo la iglesia. Soy cristiano a mi manera. Escucho rap, escucho bolero, bebo vino, bebo champaña, voy a los clubes sociales, tengo 2 esposas, hago todo. ¿Y qué es lo que no debe ser? Para no entrar al cielo, lo mismo que tú estás haciendo, que no va a entrar. ¿Usted está entendiendo? Que todo lo que está diciendo la palabra, que las virtudes que tenemos que tener, que somos igualados a la piedra escogida por Dios, al mismo Cristo, que tenemos que andar como el Mesías anduvo. Y lo que Cristo hacía. Cosas que muchos creyentes no están haciendo. Cosas que creyentes que lamentablemente hoy en día, que lo que están es buscando ser influencer. Porque hay gente que no está buscando ser siervo hoy, no. Y gente que está buscando ser influencer, reconocido. Que en el mundo, hermano, los reconozcan. Aunque el diablo se los lleve. Aunque los demonios, hermano, le hagan lo que sean. Eso es lo que están buscando mucha gente. No están buscando ser siervos de Dios. No están siendo guiados por el Espíritu Santo. Y gente que está usando el diablo, que el Señor lo reprenda, con doctrina satánica del mismo infierno. Que quiere corromper esta palabra. Pero a esos diablos que andan por ahí, le decimos que aunque se levanten las legiones que quieran, esta palabra que está aquí tiene cumplimiento. Y aunque usted tenga 300,000, 400,000 que lo esté siguiendo, esta palabra se va a cumplir por encima de quien se levante. Porque nadie va a pisotear la palabra de Dios. O nadie le va a torcer el brazo a Dios por lo que ya Dios dijo. El que se quiera salvar, que venga aquí donde está la palabra. A someterse a la obediencia de la palabra. No se deje engañar por los que andan por ahí. No se dejen confundir por miles de gente que están confusas por demonios. Están dando doctrina de demonios, claramente lo digo. Muchos ministros que andan vestidos con saco y con bata, lo que están detrás, hermano, es de dinero, de fama, y tiene herejía por dentro. Varón, no, porque tú sabes que ahora investigamos que ese versículo, la iglesia católica la puso así, la puso asá, y que esto viene del arameo y que del griego. Porque el diablo lo que busca es confundir la mente. Mire, le voy a decir algo. Tal vez hay un versículo o 2 o 3 que no tengan los mismos interpretamientos que tal vez hablen los originales. Pero eso no conlleva que la palabra de Dios está mal entera. Porque en el griego y en arameo, en el idioma de nosotros, la palabra cambia. Porque aún desde antes que nosotros hablamos palabra en español, los griegos y los arameos no lo hablaban. Y por eso a veces que la gente entra por ahí y quiere confundir al otro. No, porque mira, eso está mal interpretado. Porque el idioma de ellos, gloria al Señor, no tenían tal vez la B, tal vez la C, tal vez la X. Y hoy en día la gente está buscando esta cosa
que el diablo la metió a esa gente que andan por ahí para confundir al pueblo. Ahora, ¿qué me dice la palabra de Dios? Que dice que aunque por más torpe que yo sea, no me trabaré de este camino. No me voy a perder. Dice la palabra de Dios. Escuche bien. Por más torpe que usted sea, si usted pone su confianza en Dios, Dios le va a revelar. Hay un Espíritu Santo que está aquí para decirnos lo que está bien y lo que está mal. ¿Usted está entendiendo? Hay cosas aquí que hay gente que quiere devaluarlo porque la Biblia no lo dice directamente. Por ejemplo, mucha gente, que eso suele pasar y que escucho mucha gente que habla de la Trinidad. Y dice, no, porque eso de la Trinidad no sirve, no existe, varón. Dios un solo. Porque la Biblia no te habla claramente de una Trinidad así, tal vez como muchos la ponen. Pero cuando la palabra de Dios te dice, desde el principio era el verbo, y el verbo era Dios, y Dios era con el verbo, y el verbo se hizo carne. Escuche bien. Y dice la palabra, y hagamos el hombre a imagen y semejanza. Dios no está hablando solo allí. Hagamos. Él dijo, hagamos. En plural, no en singular. Hagamos al hombre a imagen y a semejanza, ¿qué? A nosotros. Entonces, ¿con quién Dios está hablando? Con el aire. Ah, porque entonces Dios es loco. Dios va a hablar así, por hablar. Hermano, habían personajes allí y no eran ángeles. Allí estaba un Espíritu Santo, pero allí estaba el verbo que pasó a ser carne, que era Jesús, que también hablaba. Y esta Trinidad que dice la palabra, que en ella con todo concluye, que no son 3 ni 4 pensamientos, sino que están los 3 en una, porque todo procede de Dios. Mire, hay gente, hermano, que como que piensa como que Dios es un Dios de trapo o de muñeco. Y nosotros aquí le decimos a la persona, mire, ¿usted cree que toda la esencia de Dios, un cuerpo humano, lo va a aguantar? Un Dios tan grande y tan poderoso. Hermano, eso no cabe en una mente humana. Aún nosotros, si nos podemos a pensar y analizar y comenzamos a decir cómo Dios nació y quién fue que creó a Dios, quedamos hasta locos y confusos. Y hasta ahí, hermano, hasta nos traviamos de camino. Nos traviamos de camino. Si comenzamos a pensar, ¿quién fue que creó a Dios? ¿Y quién hizo a Dios? ¿Y cómo Dios hizo eso? Nos extraviamos. Porque es que Dios es un Dios demasiado poderoso, demasiado grande. Entonces, el Hijo de Dios que pasa a ser Jesús es una esencia del Padre. Mas el Espíritu Santo es otra esencia. Pero son personajes. Como tú y yo. Pero en esos personajes que son, allí no tienen los mismos pensamientos que tal vez que tú y yo tengamos. Ahora la palabra dice que nosotros tenemos que tener ¿qué? La mente de ¿quién? De Cristo. Todo el creyente tiene que tener la mente de Cristo para poder entrar al reino de los cielos. Por eso que la palabra dice que el apóstol Pablo dijo, ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Porque todas las cualidades para el apóstol Pablo poder entrar al reino de Dios y comprender el misterio de Dios, tenía que estar comunicado 100% con Dios.
Por eso que Dios no es carne, Dios es espíritu. Todo aquel que milite en la carne no puede agradar a Dios. No, porque hay gente que anda desenfrenadamente en la lujuria. Hermano, gente pecando liberalmente porque no vive en el espíritu. Y para nosotros vencer al diablo y a los demonios, tenemos que andar por el espíritu. Porque el que no anda por el espíritu, entonces vencido por el diablo. Porque el diablo, el Señor lo reprenda, usa la carne para vencer al hombre. Esa es nuestra debilidad. Y la Biblia dice que hay una lucha entre la carne y el espíritu. Que cuando tú te conviertes y aceptas a Cristo Jesús en tu vida, aún tú vas a tener guerra por dentro de ti. Porque la carne te va a decir, mira, vete a tomar como tú lo hacías antes. Mira, vete a buscar aquella mujer que a ti te gusta. Mira, engaña o sigue haciendo todo. Porque la carne que está dentro de ti, que es adámica, pecadora, hasta que recibamos el nuevo cuerpo que Cristo prometió, tenemos que luchar con nuestra propia carne. Y la Biblia dice, cuídate de las que duermen a tu lado. No es de la esposa tuya, es de la carne misma. Porque la carne es traicionera. ¿Usted está entendiendo este asunto? Entonces, hoy en día, hermano, la gente está divalidando la palabra de Dios. ¿Para qué? Mi hermana anda fuente. Sabá, Dios te bendiga. ¿Para qué? Para ellos poner su propia doctrina. Para ellos ser su propia escuela. Para ellos dirigir sus propios caminos. Pero la Biblia no habla. En Pedro. Gloria al Señor. Vámonos a Pedro. Santo sea la gloria de Dios. Diciendo aquí. Pedro capítulo 2, versículo 1. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros. Falsos maestros que introducirán encubiertamente herejía destructora. Y aún negarán al Señor que los rescató trayendo sobre... Negarán al Señor que los rescató, trayendo sobre sí mismo destrucción repentina. Y muchos seguirán sus desoluciones, por causa de la cual el camino de la verdad será blasfemado, y por avaricia harán mercadería de vosotros, con palabra infingida. Sobre los tales, ya de largo tiempo, la condenación no se tarda, y su perdición no se duerme. La palabra no falla, hermano. Usted ve todos esos pastores que andan por ahí, y esos profetas que andan engañando y estafando, y esas pastoras que tienen iglesia y mega iglesia y hablando, y gente, hermano, que esté hablando cosas que la palabra no diga, ya están condenados. Porque ya no hay más sacrificio que se pueda hacer para que esa persona pueda ser salvo. Es muy difícil, como habla Pedro aquí, cuando una persona entra en ese sistema, que se salve. Porque el conocimiento de la maldad ya se apoderó de esa persona. Y ya lo que está buscando es su propio bienestar. Míralo ahí, lo que dice. Y dice, y muchos seguirán, y muchos, escucha lo que dice ahí la Biblia, y muchos seguirán sus desoluciones por causa de la cual el camino de la verdad será blasfemado. Usted ve gente rompiendo Biblia. No, mira, eso no sirve, rompiendo la Biblia, hermano. Usted ve gente diciendo, no, porque el Espíritu Santo es espíritu de orden, que no se puede hablar lengua, que tú no puedes sentir a Dios. Porque estos son la herejía y la doctrina destructora que han entrado muchos pastores, ministros, profetas, contaminando el altar de Dios. Ahora, usted que me escucha por aquí, por este medio, ¿usted cree que esta gente se va a salir con la suya? ¿Usted cree que esta gente se van a salvar?
Hermano, mire, todo el que tuerce la palabra de Dios, solo le espera una condenación. Todo aquel que está corrompiendo lo que dice la Biblia y está mandando a la gente vivir como ellos quieren, tiene problemas con Dios. Pastores que no santifican la iglesia, porque hay gente que habla con la boca para afuera, pero hace otra cosa. Entonces, nosotros tenemos que hacer lo que dice la palabra, no lo que la gente quiera. ¿Usted está entendiendo? Usted tiene que vivir lo que dice la palabra. No, varón, porque yo estoy buscando un Grammy. No, varón, porque la gente lo que está buscando es reconocimiento ahora. Eso. La gente no entendió. La gente lo que está buscando fama y like. Y jipeta buena, y viaje, y visa. Por eso es que no te quieren hablar esta verdad. Entonces muchos que no quieren escuchar la verdad, ¿se van para dónde? Se van para donde le hablan su mentira. Se van para donde lo engañen. Esos profetas de Baal, como dice nuestro hermano aquí, doctrina de Baal, doctrina de Jezabel, y ellos se van para allí a escuchar lo que ellos quieren que le hablen. Mas cuando llega el profeta genuino de Dios, o llega el pastor genuino, a ese lo aborrecen, a ese lo quieren matar. Cuando te manden a santificar y te dicen que no puedes casarte porque ya tú estás casado, y te dicen que no puedes adulterar, y te dicen que no puedes engañar, y te dicen que tú no puedes caminar como camina el mundo, que no te puedes poner la ropa del mundo, porque tú lo que estás representando el mundo, que tienes que vivir santo para Dios, que tienes que vestir para Dios, que tienes que dejar los celos, la envidia, que tienes que perdonar, que tienes que amar, aunque la gente te aborrezca. No quieren cumplir lo que dice la Biblia, pero que sí quieren ir al cielo. Entonces, ¿cómo usted irá al cielo? ¿O cómo yo puedo ir al cielo si no cumplo lo que dice así? La palabra de Dios. Ni usted, ni yo, ni nadie va a ir al cielo si no ponemos de nuestra parte y vivimos la palabra. Déjese de estar escuchando predicadores que le están vendiendo sueños. Porque hay gente que se está viviendo una película, pero cuando despierte de esa película va a ser muy tarde. Porque hay gente que no quiere abrir los ojos por la palabra de Dios. Hoy en día, usted ve, hermano, cómo están los altares. Con requetón, bachata. Parecen discoteca. Pastora, usted ve apoyando el pecado. Una sensualidad del diablo. Los sensuales, donde habla la palabra, donde dice que los sensuales es que traen las divisiones. Jezabel cómo está dominando los altares. Pero muchos de dónde salieron. Salieron de aquí. Pero ¿qué dice la Biblia? Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Pero salieron para que se manifestase que no eran de nosotros. ¿Usted está escuchando? Por eso que todo aquel que se dobla y todo aquel que no está haciendo lo que dice la palabra, salió de aquí, pero no era de nosotros. Estaba infiltrado. Tenía demonio. Estaba esperando el momento para conquistar ¿qué? Las almas. Y por eso usted y yo tenemos que abrir los ojos. ¿Para qué? Para poder ser salvo. Le estoy diciendo. Y le expliqué ahorita de la visión que Dios me dio. Hay brujos controlando la mente de evangélico. ¿Y cómo eso, varón? Sí. Porque hay brujos, varón, que tiene un nivel espiritual, en el mundo espiritual, de la fuerza del mal. Y todo el evangélico que no quiera someterse a la palabra, ellos van a controlar la mente. Y por eso cuando entré en esa clase que estaban dando allí en esa escuela, que eran cristianos y reconocía mucho, cuando el brujo que estaba ahí hablaba, tírense al suelo, ellos se tiraban. Hagan esto, ellos lo hacían. Y cuando yo vi esto, en mi espíritu se puso contrito y me puse a llorar. Y me fui delante de la presencia de Dios y me hinqué. Y comencé, después que me hinqué, me paré. Y dije, pero ¿cómo está posible que este brujo tenga más poder que nosotros? Y ahí comencé a reclamarle a esa gente que estaban allí. Mi alma te adora, Espíritu Santo. Y cuando comencé a hablarle y diciéndole, el brujo que estaba allí salió de esa clase.
Porque no era clase de brujo, era una clase espiritual. Entonces, pero había un maestro allí. ¿Y porque ese maestro no confrontó a ese brujo? Alabado sea el Señor. ¿Usted está entendiendo? La visión que Dios me dio. La revelación que Dios me dio anoche. Así está la iglesia. Mucha gente, hermano, el diablo controlando su mente porque no quieren vivir la palabra de Dios. Gente que lo que está, hermano, es haciendo, hermano, desagradar a Dios. Mi hermano, el cristiano no está aquí para la miseria, ni para, hermano, esto, tan como un impío. Tienen las redes como lo impío. Ya no se predica la palabra de Dios. Ahora que se predica es vamos a hacer una batalla, vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro. Mándame una rosa, mándame un regalo, mándame una galaxia, mándame esto. Usted no está llamado a eso, hermano. Usted está llamado a predicar la palabra de Dios. Escuche bien. Y si ahora, si una gente quiere bendecirlo y Dios lo toca, pues bueno, pues gloria a Dios, porque no lo vamos a condenar tampoco. ¿Usted está entendiendo? Pero usted no está para aquí para pasarle, está dando lástima. Para tirarse de que a los muertos por las redes. Usted tiene un Dios demasiado poderoso. Usted tiene un Dios demasiado grande para darle lástima al diablo. Eso da pena. Eso da pena y vergüenza. ¿Cómo están las redes de cristianos? Pidiendo. ¿Pero para qué? Es para comprarse un carro. Es para comprarse el último iPhone. Sí, porque hay cristianos que se compran el último celular. Si la Samsung saca el último celular, ahí están los cristianos atrás de eso. Si el iPhone sacó el iPhone tanto, ya están atrás de eso. Porque están viviendo para el mundo. Y están dentro de la iglesia. Ahora, queremos salvarnos. ¿Usted quiere ir al cielo? ¿Usted cree que todo el mundo que vaya al cielo? ¿Usted cree que todo el mundo porque se compra una Biblia y diga que ama a Dios ya dice que va para el cielo? Hermano, hay que practicar lo que dice la palabra de Dios. Hay que poner por práctica esto. No podemos ignorar. Y no podemos condenar a Cristo de nuevo en la cruz del Calvario porque nuestras acciones hablan eso. Ah, si yo estoy en el tiempo de Cristo, yo no lo hubiera crucificado. Pero tú lo estás crucificando ahora. Por tener plata y tener dinero. Por no que tú no aceptas esta palabra de verdad que se predica. Porque a ti te gustan los profetas que te hablan de vanidades. Que te hablan de jipeta, de visa. Que te hablan de casamiento. Que te digan que todo está bien. Esos son los profetas que te gustan. Esos son los maestros que te gustan a ti. A muchos. Pero no quieren la palabra de reprensión. No quieren la palabra que te enderecen. Porque muchos están torcidos. Muchos no quieren el conocimiento del Eterno, sino lo que quieren, la vanagloria de esta vida. ¡Wow, profeta! ¡Qué mensaje! Dios está contigo, pero esta vez que él habló fue de prosperidad. Pastora, venga acá. La pastora con silicona atrás y adelante. Y 20 cirugía en la cara. Pastora, mira, Dios te dice eso. Mira, Dios te va a bendecir. Mira, tú eres una ungida de Dios. Porque un falso hablando al otro falso. ¿Usted está entendiendo? La gravedad del asunto. Sí, porque, hermano, ahora cuando usted se opera de algo, por causa, por ejemplo, de salud, que usted tenga que operarse, eso no es pecado, no, eso no es pecado. Ahora, pecado es que tú digas, ay, no, porque Dios me la dio chiquita, yo la quiero más grande. No, porque yo no tengo nadie atrás, hermano, eso es lo que anda en el mundo. Eso es lo que hace la gente del mundo. Cambiándose y no aceptándose como Dios lo hizo. Entonces, nosotros que somos evangélicos, que hemos creído en Jesús, ya no podemos andar como andan los del mundo. Porque la Biblia lo dice aquí. He aquí, todas las cosas viejas pasaron. Todas hechas son nuevas. Eso no es lo que dice Corintios. Pablo hablándole a los Corintios. Todas las cosas viejas pasaron ya. He aquí, todas son hechas nuevas.
Y el hombre que van a nacer ahora, no un hombre carnal, no una mujer carnal, tiene que ser un hombre que vaya conforme a lo espiritual, conforme a la palabra del Eterno. Antes, ¿cómo yo andaba? En vacilón, con mamajuana, con romo, con cerveza, con vino, pelá tiguería, estafando, envuelto en cosas ilícitas. Andaba, hermano, desenfrenadamente. Ahora, cuando conocí a Cristo, las cosas viejas que yo hacía antes, ya yo no las puedo hacer ahora, porque yo estoy en Cristo Jesús. Ah, imagínese yo aquí predicándole con un arete acá, y 20 rayas aquí, y una raya por acá que me pasaban casi en la cabeza entera. O entrenzado. Entonces, por eso, que dice la verdad, la palabra de Dios, que el Hijo del Hombre lo libertará, verdaderamente son libres. Ahora, porque hay gente que tiene esta conducta y no se han cambiado, porque todavía no han sido libres. Porque todavía no han muerto a los que Dios ha dicho que hay que morir. Shanta la jacaya najayando. Y hay que morir para poder resucitar juntamente con Cristo y buscar las cosas celestiales. Hay que salir, hermano, de este mundo de carnalidad. Sí, porque es que la gente está viviendo una carnalidad, hermano. Y por eso que hay gente que hoy en día, mujeres y hombres, no, para yo casarme, el hombre tiene que tener un buen carro. Para yo casarme, el hombre tiene que tener por lo menos en la cuenta 200,000 o 500,000. O si no, no me caso con él. E igual el hombre. Pero mi hermano, eso es lo que yo buscaba antes. ¿Qué es lo que yo quería antes? Una gente, no importaba de qué clase era cuarto. Pero ¿y cómo yo ahora voy a tener la misma dirección que yo tenía antes? Que yo busque la mujer que yo me vaya a casar porque tenga plata o que tenga dinero o porque me saque visa. Señor, reprenda al diablo. Y por eso que hay miles de matrimonios hoy en día destruidos. Miles de matrimonios que están pasando por el desierto. ¿Por qué? Porque la buscaste que tuviera una curva, ni la curva de San José de la Loma. La buscaste porque era una rubiota y esa fue que llenó la expectativa. Y ahora esa rubiota que tú tienes en la casa, ahora sacó las uñas y se convirtió ahora en la pesadilla tuya. O igual a las mujeres. Ese rubiote con los ojos azules, ahora es el martillo, el alimento tuyo, porque no tienes paz. Alabado sea el Señor. Entonces, ¿qué te digo? Que nosotros que estamos aquí tenemos que buscar las cosas espirituales, porque eso es lo que dice la Biblia. Acercarnos a Dios, ser guiados por el Espíritu y hacer la voluntad de Dios.